Sigamos entonces, teniendo ya los primeros conceptos de lo que es un sistema operativo, hablemos de un sistema operativo particular que es el Linux. Linux es una implementación de un kernel basado en un sistema operativo que nació originalmente para servidores allá por la década del 60 que se llamaba Unix. Los entornos de operación y desarrollo que vamos a encontrar en Linux son muy parecidos a los que vamos a encontrar en Unix. Por eso el sistema operativo Linux se lo suele llamar un sistema operativo Unix-like, ¿no? Porque está orientado a lo que era un sistema operativo Unix. ¿Dónde nace Linux? Bueno, Linux nace a partir de un desarrollo realizado por una persona llamada Linus Torvalds, que como tesis final en su carrera de ciencias de la computación presenta un kernel de un sistema operativo que corre en PC, pero que es similar a lo que era el sistema operativo Unix, ¿sí? Un sistema operativo que hasta aquel momento, como decíamos hace un rato, solo se encontraba en servidores. Una vez que él presenta esta tesis, lo que hace a continuación es poner a disposición de todo el mundo el código que él había armado para este kernel, para que quien quiera pueda contribuir, pueda modificar o pueda avanzar en el desarrollo de ese sistema operativo que él había generado. Entonces, de esta forma, empieza a crecer y a hacerse en algo bastante popular a lo que termina siendo hoy. El sistema operativo Linux es todo de lo que se llama código abierto, o sea que yo puedo acceder al código del sistema operativo y no tiene nada de lo que originalmente, si bien lo imita, pero no tiene nada de lo que originalmente era el código de Unix, ¿sí? El código de Unix sí es una implementación comercial y sí tiene su licencia correspondiente. Como habíamos hablado en las generalidades de un sistema operativo, una de las características que tenemos es que el sistema operativo puede trabajar con más de una tarea al mismo tiempo y con más de un usuario al mismo tiempo. Esas características se las llamaban multiusuario y multitarea. Unix era un sistema operativo de estas características y Linux copia también estas características en su desarrollo. Un dato de color: ¿por qué Linux se llama Linux? Porque, como decíamos, quien lo desarrolló fue una persona llamada Linus Torvalds. Y en aquel momento las diferentes implementaciones en el mercado que había de Unix solían tener la característica de terminar en una X. Por ejemplo, HP, Hewlett Packard, tenía una implementación de Unix para sus servidores. Esa implementación de Unix se llamaba HP UX, ¿sí? Hewlett Packard Unix System. ¿Va? En el caso de IBM, otro fabricante de servidores, tenía su propia implementación de Unix, que se llamaba AIX. Cuando Linux decide hacer su sistema operativo y lo hace a la usanza de lo que era Unix, entonces decide ponerle su nombre con una X final. Así nace el nombre Linux. Actualmente Linux sigue llevando adelante este proyecto, sigue teniendo un equipo de desarrollo con el cual va creciendo y en el cual uno eventualmente puede hacer sus aportes. De hecho puede bajarse el código de todo el sistema operativo si quisiera, hacer modificaciones, proponerlas y eventualmente, si son lo suficientemente buenas e importantes, la incorporarán en las próximas versiones del sistema operativo. ¿Qué son las distribuciones de Linux? Bueno, como decíamos, Linux nace, ¿sí?, como un sistema operativo el cual yo tenía acceso a los fuentes y para poder instalarlo entonces me tenía que bajar los fuentes, realizar una compilación para el hardware que yo estaba utilizando. O sea, tenía todo como una necesidad de conocimiento técnico para su utilización. Lo que empezó a pasar entonces es que ante la difusión de este sistema operativo, algunas empresas decidieron tomar este sistema operativo, agregarle aplicaciones propias, agregarle una instalación, ¿sí?, armar todo como un paquete de este sistema operativo y entregarlo. Ese paquete de sistema operativo que se entrega, ¿sí?, es lo que se llama la distribución. Entre una distribución y otra, el core, ¿sí?, el núcleo del sistema operativo,
o lo que vamos a ver ahora se llama kernel del sistema operativo, es el mismo. O sea que yo tomo cualquier distribución de Linux y me encuentro con el mismo kernel del sistema operativo. Ojo, distribución no es versión. Versión es el kernel va a ir actualizándose, van a ir saliendo versiones nuevas que van a estar codificadas con un número. Eso es la versión. Ahora, las distribuciones, puede haber distintas distribuciones y todas tener el mismo kernel, ¿sí? Todas tener la misma versión de kernel. Algo entonces que yo arme para una distribución lo voy a poder ejecutar en la otra porque el kernel, el núcleo de ese sistema operativo, es el mismo. Algunos nombres de distribuciones que se suelen conocer son Debian, ¿sí? Son Red Hat, Ubuntu, que es el que vamos a usar nosotros. Cada uno de estos tiene como una particularidad o una orientación hacia quien lo estoy usando. Por ejemplo, como decíamos, nosotros durante el curso vamos a utilizar la versión Ubuntu, que está orientada más a una interfaz amigable con el usuario. Pero, por ejemplo, existe una versión que se llama Lubuntu, es un Light Ubuntu. Esa distribución lo que trae, las herramientas que trae, la implementación que está armada cuando yo hago la instalación, es que me instala la menor cantidad de cosas posibles para que mi implementación sea light, sea liviana, para que la pueda usar en equipos que tengan baja capacidad de procesamiento, ¿no? De la misma forma hay distribuciones que vienen preparadas como para trabajar en tiempo real, distribuciones que vienen orientadas a todo lo que es el ambiente gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí recalquemos es que todas las distribuciones trabajan con el mismo kernel, trabajan con el mismo núcleo. Eso hace que algo sea compatible, que una aplicación sea compatible para las diferentes distribuciones. Acá llegamos entonces a lo que es la parte más importante y es cómo esquemáticamente está armado un sistema operativo del tipo Linux o del tipo Unix. ¿tá? Recordemos que Linux basa su forma de trabajo en lo que originalmente era la forma de trabajo de un Unix. Lo que vamos a encontrar, si lo hacemos en un diagrama de círculos concéntricos, lo que vamos a encontrar en el medio de esto, ¿sí? es el hardware. ¿no? O sea, yo, como decíamos en el video anterior, ¿sí? Lo que yo voy a hacer con el sistema operativo es poder administrar el hardware. Entonces el centro de mi sistema operativo va a ser justamente el hardware. Por otro lado, vamos a tener que mi sistema operativo propiamente dicho, ¿sí? O sea, lo que realmente es el núcleo del sistema operativo, es esto que tenemos acá y que se lo denomina kernel. Entonces tenemos que el kernel es nuestro sistema operativo, el hardware que es el núcleo, y vemos que hay una capa que los une, que los vincula. Esta capa es lo que hablábamos y es lo que a mí me permite manejar el hardware, que son los device drivers, ¿sí? O los controladores. El sistema operativo, en este caso kernel, ¿sí? El núcleo del sistema operativo, en este caso el kernel, lo que me va a permitir a través de los device drivers es controlar el hardware que yo tengo. Entonces yo ahora tengo mi hardware, yo ahora tengo los controladores para manejar ese hardware y tengo el sistema operativo, ¿sí? Que está identificado como el kernel para manejar todo eso. Ahora, ¿cómo hace el kernel para poner a disposición de una aplicación, de un programa, todos estos recursos que está administrando? Y a través de la system call. Entonces, al círculo en el cual tengo el kernel lo voy a rodear de otra capa que son las system call y que son los que me va a dar las funciones para que todas las aplicaciones que tengo acá afuera puedan hacer uso del sistema operativo. Entonces, la aplicación a través del system call usa el sistema operativo a través del device driver usa el hardware. Ahora, fíjense este detalle importante. En esta zona blanca es donde están las aplicaciones. Entonces, fíjense que para un sistema operativo del tipo Linux, la interfaz gráfica, el escritorio que conocemos normalmente, es una aplicación. De hecho, yo puedo sacar una interfaz y poner otra, y el sistema va a seguir funcionando igual, porque el escritorio que yo veo es simplemente un programa que está ejecutando y usando funciones del sistema operativo. No es como en el caso, por ejemplo, del sistema operativo Windows, que el escritorio está embebido dentro del kernel.
Entonces yo no puedo cambiarlo, podré personalizar el color de fondo, podré poner una foto, podré cambiar el tamaño de la letra, pero no puedo cambiar el escritorio, porque el escritorio es parte del sistema operativo. De la misma forma, voy a tener, por ejemplo, distintas consolas que yo voy a poder utilizar. Los comandos que yo voy a utilizar en la consola van a depender del shell que voy a instalar en mi equipo o que va a tener configurado mi usuario en el equipo. Entonces, nada de lo que está acá es indispensable para que el sistema operativo funcione. El sistema operativo puede funcionar sin tener nada en esta capa. De hecho, podría pasar. Yo podría implementar un Linux para controlar un equipo que no necesariamente va a tener ni una pantalla o no va a tener un teclado alfanumérico, capaz que tiene un teclado con algunos botones o tiene unas perillas para manejarlo. Bueno, todo eso ¿cómo lo puedo hacer? Porque el sistema operativo me permite que yo cambie lo que va a ser mi interfaz con el usuario. Puedo cambiar mi consola de texto, puedo cambiar mi escritorio. Entonces, de esta forma, en un solo gráfico encontramos cuáles son todas las partes que constituyen un sistema operativo del tipo Linux. El kernel. Cuando hablamos del kernel, estamos hablando del sistema operativo propiamente dicho, ¿sí? Del núcleo del sistema operativo. Veamos un poco cuáles son sus características, ¿sí? Habíamos visto anteriormente que en un esquema de círculos concéntricos para representar el sistema operativo, en el centro teníamos el hardware, rodeando el hardware teníamos los device drivers o controladores que me permitían saber cómo manejar ese hardware, y sobre eso teníamos el sistema operativo propiamente dicho o kernel. Estas funciones que a mí me iba a permitir implementar el sistema operativo para poder manejar el hardware a través de los device drivers, la iba a poner a disposición de las aplicaciones, ¿sí? Ya sea el escritorio, ya sea un procesador de texto, ya sea incluso la consola, las iba a poner a disposición de esas aplicaciones a través de la System Call. Veamos entonces la definición de kernel. El kernel o núcleo es el conjunto de programas que constituyen el sistema operativo propiamente dicho, junto con la implementación de la System Call. Yo puedo decir que mi sistema operativo lo tengo definido por el kernel más la System Call que yo estoy utilizando. El sistema operativo además puede ofrecer una interfaz de modo texto para la ejecución de comandos o una interfaz en modo gráfico, típicamente un escritorio, para que pueda trabajar el usuario. Pero en el caso de un sistema operativo del tipo Linux, esas interfaces no forman parte del kernel, no forman parte del sistema operativo. Son aplicaciones para el sistema operativo, son aplicaciones que utilizan las funcionalidades que me da el kernel. Como decíamos hace un rato, entonces, este tipo de implementación del sistema operativo a mí me permite que pueda cambiar la consola en la que yo ingreso comandos, pueda cambiar el escritorio con el que yo quiero trabajar, o incluso pueda prescindir de ambos si el hardware con el que yo estoy trabajando no los necesita.